Muy bien, sean bienvenidos a este repaso y vamos a entrar ahora al tema 5, que es numeración en otras bases. Bien, ahora nos muestran, ¿no es cierto? El siguiente numeral, ¿no? Formado por tres cifras, a menos 2, a menos 3 y 2a más 3. Y nos preguntan, ¿no? Si ese numeral se expresa en el sistema binario, ¿cuántas cifras significativas tendrá? ¿No es cierto? Eh, Hay que recordar, ¿no? Que si la base es binario, o sea, quiere decir que la base es 2, ¿no es cierto? Es base 2. Ahora, si es base 2, las únicas cifras posibles de utilizar son el 0 y el 1. Y hay que saber, hay que acordarnos, ¿no es cierto? Como nos pregunta cuántas cifras significativas, eso quiere decir que nuestro número, bueno, por el simple hecho de que está formado por ceros y unos, por ejemplo, puede salir así, 1, 0, 0, algo así, ¿cierto? Hay que acordarnos qué significa lo que es cifra significativa. Cifra significativa quiere decir que es toda cifra que no es cero. O sea, por ejemplo, esta es cifra significativa, cifra significativa, cifra significativa. Quiere decir que para nuestro número en particular en el sistema binario tenemos que contar cuántos unos hay y eso viene a ser nuestra respuesta. Sí, muy bien. Entonces, hay que darnos cuenta que está escrito en primer lugar, está escrito en base 10, ¿no es cierto? Este número que está aquí, este numeral, está escrito en base 10, ¿no es cierto? Entonces, hay que darnos cuenta, vamos a escribirlo, a menos 2. A menos 3 es la segunda cifra y 2a más 3 es la tercera cifra. ¿Sí? Por si es que no nos damos cuenta, ¿no? Si es que no nos es útil, le ponemos 10, pues ya, total, no hay mala onda con eso. Sabemos que es 10. Entonces, lo que sí debemos de acordarnos, ¿no es cierto? Que debemos de buscar siempre la cifra mayor. El no es mayor, ¿no es cierto? Ni él tampoco. El que es mayor es esto. A simple vista podemos ver. ¿Sí? Acuérdense que se tiene que buscar siempre la cifra mayor. Y esa cifra mayor, aunque sea mayor, tiene que ser siempre menor que la base. ¿De acuerdo? O sea, menor que 10. Con lo que sabemos que 2a es menor que 7 y a es menor que 7 medios. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Porque inmediatamente tenemos que buscar a la menor cifra ahora. Ahora buscamos no la mayor, ahora la menor cifra. El no es, ¿no es cierto? El no es porque ya lo cogemos como la mayor. Está entre él y él. ¿Quién será menor? ¿A menos 2 o a menos 3? Ajá, obviamente a menos 3 es la menor cifra. Entonces esa es la menor cifra. A menos 3. Y aunque sea la menor cifra, esa menor cifra tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que nos resulta que a es mayor o igual que 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se unen estas dos condiciones, ¿no es cierto? Estas dos desigualdades. Se puede reescribir, ¿no es cierto? Si es que no nos queda muy claro, lo escribimos así. Cambiamos el orden. Ponemos A y aquí 7 medios. ¿Sí? Como quisiéramos verlo, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, podemos hacerlo del otro lado. Creo que se vería mejor desde aquí. Cambiamos el sentido. 3 es menor o igual que A. ¿Sí? Total es lo mismo. Entonces ahora sí podemos unir, ¿no es cierto? Podemos unir esta condición con esta condición. Ponemos el la en medio, el a obviamente es mayor o igual que 3 y del otro lado es menor que 7 medios. Ya está, ahora sí, está unido. Entonces, con lo que nos podemos dar cuenta que el único número a que está entre esos dos valores, obviamente es el 3. No hay otro valor, no es ni el 2 ni el 4. ¿Sí? Entonces a vale 3. Nuestro número es nuestro numeral que contiene los a's. Tienen que considerar que a vale 3 para poder reescribirlo. Entonces reescribimos. Nuestro número sería entonces, reemplazamos, ¿no? 3 menos 2 sería 1. 3 menos 3 es 0. 2 por 3, 6. Más 3, 9. Entonces será 109. Ahora, ese número, para pasarlo que obviamente, ¿no? Esto está en base 10. Base 10. Para pasarlo a base 2, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué método es? Acordémonos que son las divisiones sucesivas, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo sucesivamente a ese 109, ¿sí? Como es la base es 2, dividimos entre 2, ¿de acuerdo? Vamos a dividir.
Vamos a dividir 109 entre 2. ¿De acuerdo? 109 entre 2, obviamente rápidamente es 2 por 5, 10. Y no queda residuo, baja el 9, sería 4, ¿no es cierto? 2 por 4, 8 y residuo queda 1. Lo que nos va a interesar son esos residuos, ¿sí? 54 es el cociente, por lo tanto podemos seguir dividiendo entre la misma base, 2. Por eso se llama divisiones sucesivas. 54 entre 2 es exacto, da 27, así que el residuo es 0. 27 otra vez, dividimos entre 2. Será 13 y de residuo es 1. Otra vez, dividimos entre 2. Cociente es 6 y el residuo es 1 otra vez. Dividimos entre 2, su cociente es 3 y el residuo es 0. Por último, dividimos entre 2, su cociente es 1 y el residuo es 1. Ahora, ¿por qué decimos por último? Porque ya no se puede dividir 1 entre 2, ¿no es cierto? O sea, mi cociente no es un entero, ¿no es cierto? Entonces ahí frenamos, ¿de acuerdo? Ahora sí, nos podemos dar cuenta que nuestro número empieza con 1. Hay que acordarnos que se encierra solamente el último cociente y junto con él todos los residuos. Residuo, 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 hasta el último residuo, ¿de acuerdo? Y se escribe considerando ese orden, ¿sí? En este caso, empezamos con 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿no es cierto? Entonces lo escribimos. Será 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Tiene 7 cifras, tiene 7 cifras. Eso está escrito, ya está escrito en la base 2. ¿Sí? Está escrito en la base 2. Y me estaba diciendo, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas tendrá? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Solamente hay que contar cuántos unos hay. ¿Cuántos unos hay? Hay 5 unos. Entonces, número de cifras significativas viene a ser, ¿cuánto? 5, ¿no es cierto? Colocamos entonces número de cifras significativas, ¿no es cierto? Es igual a 5. Eso viene a ser nuestra respuesta, ¿sí? No nos olvidemos de marcar, ¿no es cierto? Bueno, para este caso nos permite marcar, así que marcamos. ¿Cuántas cifras significativas tendrá? 5. Ahora sí, muy bien. Muy bien. Bien. Ahora nos dan el siguiente ejercicio, ¿no? Donde nos pregunta, ¿no? O mejor dicho, nos dan una condición. Si se cumple que esos dos numerales son iguales. Y nos pide calcular A más N. ¿Sí? Hay que identificar dónde están esa A y esa N, ¿no es cierto? A es la base para el primer numeral, ¿no es cierto? Y N está dentro, ¿no es cierto? N está dentro de ese numeral. Claro que está dentro también de este numeral, perdón, aquí está N, ¿no es cierto? Así que aparentemente nos dan mucha información, pero lo que sí nos resulta útil es el hecho que aparece esto, que N se puede dividir entre 2 y N se puede dividir entre 4. ¿Por qué se puede dividir entre 4? Justamente porque n-1 es una cifra, así que n debe ser un entero. Entonces quiere decir que n tiene que ser divisible entre 4. Vamos a hacer rápidamente entonces esa condición, ¿cierto? Si n es un múltiplo de 4, ¿no es cierto? Quiere decir que n, obviamente no es 0, ¿no? No es 0 porque sería 0 menos 1, lo que no nos originaría una cifra válida. Entonces, como es múltiplo de 4, tiene que ser 4, puede ser 8, pero no puede ser 12. ¿Por qué 12? No, porque él no podría ser 12, ¿no es cierto? 12 menos 1, 11. Y no podría ser. A no ser que A valga más que 10, ¿no es cierto? Pero la condición creo que me indica que A es menor que 8, así que A no puede ser mayor que 10. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que n solamente tiene dos candidatos, puede ser 4 o puede ser 8, hasta el momento. Entonces vamos a darnos cuenta con qué valor nos debemos de quedar.
¿sí? Como A, estas veces vamos a ir aquí, ¿sí? Como A es una cifra y N también es una cifra, quiere decir que A es menor que 8 y N es menor que 8, ¿sí? Ajá, entonces, ¿qué es lo que nos debemos dar cuenta aquí? Esta condición, N es menor que 8. Si N es menor que 8, eso me imposibilita utilizar el 8 mismo. Entonces N definitivamente vale 4, así sin preguntar más. ¿Sí? Aún está por descubrir el valor de A, pero el valor de N ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a escribir el número. Escribiendo el número, entonces será, como es n-1, restamos 4 menos 1, será 3. Vamos a decir 3. El siguiente número es n entre 4, así que 4 entre 4 es 1. Y por último, n entre 2. N entre 2 será 4 entre 2, 2, ¿no es cierto? Eso aún está escrito en base a, no hay problema por eso. Entonces reemplazamos 1 a 4, ¿no es cierto? Está en base a 8. Sí, ahora lo que se debe de hacer aquí es una descomposición polinómica. Recordemos que es 3 por a al cuadrado más 1 por a más 2. Y del otro lado será 1 por 8 al cuadrado, ¿no es cierto? Más a por 8 más 4. ¿Sí? Operando aquí será 3a cuadrado más a más 2. Y aquí esto es 64 más 8a más 4. Pasando a sumar y pasando todo esto a restar, en verdad nada va a pasar a sumar. Pasa a restar, pasa a restar, pasa a restar, ¿no es cierto? Operando convenientemente nos va a salir 3a cuadrado menos 7a, ¿sí? Menos 7a menos 66 es igual a 0. ¿Sí? En este caso tampoco no vayan a champear, porque si no se va a demorar un poco. Mejor otra vez, siempre, aspa simple, utilicen el álgebra. 3a y a. Y aquí 11 menos 6, ¿sí? Hay que practicar su álgebra para poder desarrollar esto. Será menos 18 más 11 será igual a menos 7. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta, ¿no? 3a más 11 multiplicado por a menos 6 es 0. Aquí 3a más 11 es igual a 0. 3a es igual a menos 11. A vale menos 11 tercios, ¿es cierto? Y del otro lado, a menos 6 es igual a 0. A vale 6. Ahora, de los dos, obviamente, ¿no? Vamos a despreciar a uno y vamos a quedarnos con el otro. Quitamos este, ¿por qué? Porque a tiene que ser una base entera. Y la base entera lo logramos aquí. Y la vale 6. Por lo tanto, me estaba preguntando calcular el valor de a más n. Ya para dar la respuesta, a vale 6 y n vale 4, ¿no es así? Lo que estamos viendo aquí. Entonces 6 más 4 nos da el valor de 10. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Respuesta alternativa C. 10. Muy bien. El siguiente problema nos dice, ¿no? Si el siguiente numeral es Capicúa, calcular a más b más c más d si todos son enteros, o sea, el valor de a más el valor de a, el valor de b, del c y de d son enteros. Sí, hay que darnos cuenta que la base esta vez es 5, así que vamos a trabajar rápidamente con esa base, porque no hay, si no vamos a enredar otra vez con las igualdades. Por ejemplo, 2a más 1 es igual a d. No vamos a llegar a mucho. O sea, primero, en este caso, debemos de hacer el tratamiento de la siguiente forma. Debemos de escribir 2a más 1 debe ser menor que 5, ¿sí? Nos vamos de frente a esa condición, porque toda cifra es menor que su base.
Aquí no estamos en condiciones de saber quién es menor, quién es mayor. ¿Por qué no? Porque estos dos son distintos, muy distintos entre sí. Bueno, en este caso, sí podríamos decir que él es mayor que él, pero no sabemos si esta cifra es mayor que esta. Y tampoco mayor que esta, no lo sé, no se sabe. ¿Sí? Entonces por eso vamos a hacer presuntamente para cada cifra, pero nos conviene primero esto, para restringir el valor de A. Vamos a darnos cuenta, ¿sí? Que 2A es menor que 4, ¿sí? Entonces A es menor que 2, ¿de acuerdo? Y con eso ya hemos restringido mucho nuestro problema, porque los valores de A, si nos damos cuenta, como A está apareciendo aquí multiplicado por 2, y eso es una cifra, quiere decir que no puede ser negativo el A, ¿no es cierto? No puede ser menos 1. Entonces, solamente tenemos las opciones de que A sea 0 y A sea 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, antes de igualarlo, ¿no? Sé que están ansiosos por igualar el A al D. Sí, eso también. Pero vamos a darnos cuenta que esto también debe existir, o sea, esto debe ser una cifra. 3 más A medios debe ser una cifra. Esa suma debe pertenecer a los enteros. ¿De acuerdo? O sea, muy aparte de que es menor que 5. Entonces, como tiene que ser, como tiene que pertenecer a los enteros, quiere decir que él es entero. Y si él es entero, entonces eso quiere decir que A, ¿cuál de los dos? ¿Cero o uno? ¿Cuál se va a ir? A, imaginemos que el A sea 1. Si el A es 1, ¿qué resultado nos da esta fracción? Sería un medio, ¿no es cierto? Y un medio no pertenece a los enteros. Así que, por ese motivo, ¿no es cierto? A no puede ser 1. Con lo que nos quedamos con el A, que es 0. ¿Sí? Una vez que tenemos el valor de A, que vale 0, ya está hecho la mayor parte del problema. Porque ahora sí, vamos a igualarlo. 2A más 1 es igual a D. Lo igualamos con tranquilidad. Ya no hay que preocuparse tanto. Escribimos aquí, ¿sí? 2A más 1 es igual a D. Reemplazando, ¿no? Como A vale 0. Entonces queda que 1 es igual a D. ¿Sí? Tenemos el valor de A y el valor de D. Ahora igualamos una vez más. Igualamos ahora. 2A tiene que ser igual que 4C tercios, ¿no es cierto? Igualamos. 2A es igual a 4C tercios. Como A vale 0, entonces C también vale 0. ¿Ven? Es sencillo. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría igualar? Nos faltaría igualar estas dos cifras, ¿no es cierto? 3 más A medios es igual a B menos 2. ¿Sí? Entonces, igualamos. No nos quedamos cortos, igualamos. 3 más A medios es igual a B menos 2. 3 más A medios, como el A vale 0, eso se nos queda con 3. 3 es igual a B menos 2. B vale... ¿Cuánto nos está dando ese valor? Será 5, ¿no es cierto? Sería el valor de 5. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que no importa que el B nos esté saliendo 5. ¿Por qué? Porque el B no aparece como una cifra por sí misma, sino que aparece con el valor de B menos 2. B menos 2 será 3 y eso está respetando a la base que es 5. ¿De acuerdo? Así que no hay problema que el B salga 5. Y nos pide calcular A más B más C más D. ¿Sí? Entonces, A más B más C más D. ¿Cuánto saldrá? Haciendo esa suma. El A vale 0, el B vale 5, hasta ahí vamos 5, más C que vale 0, hasta ahí C vamos 5, más 1, 6. Eso viene a ser nuestra respuesta. Sí, marcamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, este es el último ejercicio
de este tema de numeración en otras bases, así que prestemos atención una vez más. Nos dice, ¿no? Si se cumple otra vez, ¿no? Esta igualdad de numerales y las bases son distintas. Obviamente, la primera base aquí es n más 3 y la otra base es n más 1. ¿Sí? Hay que darnos cuenta que cada uno de ellos tiene 3 cifras. ¿Ya? Por lo demás, lo interesante es ver que aquí esta vez el n aparece como denominador. Quiere decir que 15 es posible que se divida entre n, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo 15 tiene que dividirse entre n menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. 15 tiene que ser un múltiplo de n y al mismo tiempo 15 tiene que ser también un múltiplo de n menos 2. ¿Sí? Tiene que ser múltiplo de ambos al mismo tiempo. Entonces, tenemos que analizar los divisores de 15, ¿no es cierto? Para ver contra quiénes se pueden dividir, ¿no es cierto? 15 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre el mismo 15. Ahora lo que nosotros nos damos cuenta es que aparece como múltiplo de n y como múltiplo de n menos 2. Quiere decir que aparece simultáneamente como múltiplo de dos números que se diferencian en 2 y aquí los podemos encontrar. ¿Sí? Entonces quiere decir que rápidamente podemos darnos cuenta que n vale 5. ¿Por qué? Aparece también n menos 2 y n menos 2 será 5 menos 2, 3. ¿Sí? Este 5 es este 5 que está aquí y este n menos 2 es este 3 que aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces n vale 5. Si n vale 5, reescribimos este numeral que está aquí. Reescribimos. Será 2. 15 entre 5 será 3, ¿no es cierto? Y 15 entre 3 será 5. Y eso está escrito en base n más 3. N vale 5, 5 más 3 está escrito en base 8. Y por otro lado, eso es un número ABC escrito en base 5 más 1. 5 más 1 será 6. ¿Sí? Ahora, para pasar hay que acordarnos, ¿no es cierto? Para pasar de una base cualquiera, ¿no? Base M a una base N, ¿sí? ¿Cuál es el proceso intermedio? Pasarlo a base 10. ¿Mediante qué? Descomposición polinómica. Y de base 10 a base N llevarlo por el método de las divisiones sucesivas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso exactamente. El 235 lo vamos a descomponer. ¿Sí? Este número que está aquí va a aparecer con descomposición polinómica. Aparece de la siguiente manera. 2 por 8 al cuadrado más 3 por 8 más 5. ¿Sí? Ahora, este número que está aquí no le vamos a hacer absolutamente nada. Lo vamos a dejar así. ABC en base 6. ¿Sí? 2 por 8 al cuadrado será 64 por 2, 128, ¿no es cierto? 128 más 24 más 5, 29. Eso es igual a ABC en base 6. ¿Sí? 128 más 29 será igual a 157. Eso es igual a ABC en base 6. ¿Sí? Aún nos falta, ¿no es cierto? Estamos a medio camino todavía. Aún nos falta hacer las divisiones sucesivas. ¿Sí? Ya hemos hecho la descomposición polinómica y llegamos al número en base 10. O sea, este número está en base 10. Ahora tenemos que ir de base 10 mediante las subdivisiones sucesivas a la base n. En este caso a nuestra base el n, que es cuánto está valiendo, ese es 6, ¿no es cierto? O sea, me estoy refiriendo a este 6 que está aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces hacemos las divisiones sucesivas. ¿Sí? Vamos a dividir. Divisiones sucesivas. 157, como la base que debemos de pasar es a la base 6, dividimos entre 6. 157 entre 6, ¿no es cierto? Será 2, 6 por 2 es 13, 12, residuo 3, baja el 7. 37 entre 6, 6. 6 por 6, 36, residuo 1. Ahora sí, este es el residuo, ¿sí? Este es el residuo es 1. 26 entre 6 será 4, 6 por 4, 24 y residuo 2. ¿No es así? Entonces hay que darnos cuenta que el numeral formado será 4, 2, 1 y se escribe de derecha hacia la izquierda. Quiere decir que 157 será igual a
4, 2, 1 y ese número ya está escrito en base 6. Entonces, reconocemos que A vale 4, ¿no es cierto? A vale 4, ¿sí? B vale 2 y C vale 1, ¿de acuerdo? B vale 2 y C vale 1. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problemita? El problemita nos está pidiendo calcular el valor de A por B más C por N. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí. Operamos, ¿no? Vamos a encerrar aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Para nuestra resolución. Nos pide A por B más C por N. A vale 4, B vale 2, más C que vale 1, multiplicado por N. ¿Y N cuánto valía? N valía 5, ¿no es cierto? 4 por 2, 8, 1 por 5, 5, y 8 más 5 finalmente es 13. Y ese viene a ser nuestra respuesta. Hay que operar con cuidado y obtenemos el valor de 13. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, ¿no? No está difícil. Así que sigan repasando, sigan estudiando. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos en los siguientes videos de repaso que son de progresión, ¿no es cierto? Progresión aritmética, que es el tema del conteo de números 1 y el conteo de números 2, ¿no es cierto? Que es el principio de adición y de multiplicación. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Chao.